señalo com o LED no meu olho. É, também. A próxima. Já podemos começar então para a gente cumprir o horário? Vamos, Obrigada. como vocês quiserem. Buenos días. Vamos a comenzar. Gracias por venir a escuchar y compartir las experiencias que hemos venido teniendo en Venezuela todos estos años en la implementación, promoción y desarrollo del software libre en Venezuela. Mi nombre es Carlos Figueira y estoy aquí, he estado en varios eventos, hoy estoy como representante del gobierno venezolano. Entonces voy a comentarles sobre las experiencias de software libre en Venezuela y comentaremos, tengo algunas láminas ahí para ir guiando la presentación, más o menos libre, le contaré más adelante y agradeceré la participación de ustedes para que sea más dinámico, más interactivo. El siguiente, estamos platicando todavía. Siguiente. Próxima. Primero, un breve contexto para que estemos ubicados aquí en el Foro Internacional de Software Libre. Aprovecho también para agradecer de nuevo a los organizadores la invitación. Y vamos a poner un poquito de contexto de quién estoy hablando. Venezuela es un país famoso por el petróleo y por las mujeres, pero no se pone aquí lo de las mujeres porque no estamos muy de acuerdo con esas cosas. 29 millones de habitantes al norte de Sudamérica. Culturalmente somos un país de béisbol, razones las hay, por supuesto, como todo el Caribe es más béisbol que fútbol, por lo tanto a los compañeros de Brasil les digo, no nos esperen, no nos busquen en el Mundial, en la Copa del Mundo, no nos busquen, no estamos. Tenemos un contexto político particular, por muchos conocido, lo aclaro. En Venezuela vivimos, impulsamos un proceso revolucionario que busca incluir a toda la población en el desarrollo y el compartir y desarrollar juntos el país. Eso es un cambio que se originó en el año 98 con la elección del presidente Hugo Chávez, que luego fue reelegido consistentemente hasta el año 2012. Como ustedes seguramente muchos saben, enferma Chávez de cáncer, lamentablemente muere, muere en el 2013, 5 de marzo del 2013. Un mes después hay otras elecciones y el sucesor del mismo partido de gobierno revolucionario, Nicolás Maduro, es elegido presidente y hasta la fecha, por supuesto, son 6 años. Gobierna el presidente Maduro, continúa el proceso revolucionario en Venezuela. Eso, pongo contexto porque además lo pongo ahí para ir aclarando el contexto. Ha tenido mucha difusión en los medios internacionales una presunta guerra y nos estamos matando todos en Venezuela, todos luchando, es la proyección que hay en los medios internacionales. No, en Venezuela no hay una guerra. Ha habido protestas desde el principio de año, esencialmente en la clase media alta, en lugares muy sectorizados donde vive la clase media alta. Eso se ha ido extinguiendo, hay lo que nosotros llamamos un golpe continuado, solamente eso ya casi extinguido el presidente Maduro, y por eso lo cito porque va a ser de nuevo importante al final de la charla, en el marco de esas protestas violentas, algunas pacíficas, otras violentas, mayormente violentas, se estableció un diálogo en el país, un diálogo auspiciado además por países del UNASUR, y hay actualmente unas mesas de trabajo, mesas de negociación con hay una mesa política y hay una mesa con el sector productivo para combatir
la escasez, que es uno de los problemas que aquejan a los venezolanos ahorita, que hay muchas razones, pero no lo voy a explicar, solamente quiero poner el contexto de que hay unas mesas de diálogo políticas y una mesa de diálogo con el sector productivo, gobierno, sector productivo. Próximo. Estamos claros con el contexto, vamos a hablar de software libre. No están desconectadas esas cosas. El software libre es un instrumento para la soberanía. En el siglo XXI, un país no puede ser soberano si no domina las tecnologías, y en particular las tecnologías de información, que es sobre la cual reposa el funcionamiento de mucha de la sociedad, en particular la gestión de gobierno. Entonces, software libre y gestión de gobierno van juntos, son indisociables. Por supuesto, en un proceso revolucionario, el software libre es un apoyo evidente. No puede haber un proceso de soberanía o de construcción de soberanía de un país con el software privativo. Eso es excluyente. Y como estamos en el 15º, llevan 15 años del Foro Internacional de Software Libre, me voy a saltar las siguientes 15 láminas donde explicaba con detalle los beneficios del software libre, porque todo el mundo lo conoce. Próximo. Es muy sabroso poder hablar, no tener que explicar y pasar a convencer al público sobre el software libre, sino ir más allá. Estamos todos de acuerdo en que esto es importante, fundamental, y lo que discutimos en foros como este es cómo podemos hacer para mejorar, para avanzar más rápido, cuáles son las estrategias para el futuro. Y eso es lo que quiero yo tocar y compartir con todos ustedes. Vamos a hablar del proceso en Venezuela, cómo fue la historia, cómo es la historia del software libre en Venezuela, que tiene sus particularidades, cada país por su mismo contexto político. Ya yo expliqué el contexto particular de Venezuela, pero cada país tiene su propia historia, con más o menos las mismas bases, con más o menos acompañamiento del gobierno, y eso hace una gran diferencia. Vamos a hablar también, a tocar el punto del proceso de migración, un punto particularmente relevante en el contexto venezolano es cómo ha ido acompañando el marco legal, cómo se ha ido desarrollando el marco legal, y un hito fundamental de esos avances, una piedra angular, es la aprobación y ahorita implementación de una ley de infogobierno. Y por último mencionaré los planes y proyectos que desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación en Venezuela se adelantan relacionadas con el software libre y gobierno electrónico. Próxima. Entonces, la historia del software libre en Venezuela. Nuestra historia, como marco ahí, en los principios, en los inicios de los tiempos, había una comunidad de software libre, luego 2, luego 3, y así fueron proliferando diferentes grupos de intereses, como seguramente en muchos otros países, en torno a la idea de libertad, de compartir código, de desarrollar código libre, impulsar aportes a distribuciones, a programas, etcétera, en de manera colaborativa, que es la esencia del software libre. Como en muchos países, eso apareció de manera clandestina, clandestina es como fuerte, pero de manera natural, y se fue organizando la comunidad como se organizan las comunidades normalmente. Pero en Venezuela hubo un hito que marcó un antes y un después con respecto al devenir del software libre en Venezuela. Ese antes y después está asociado al contexto que ya expusimos, que es la resistencia de la oposición, de la derecha venezolana, de los privilegiados, a el proceso revolucionario que adelantó el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro en Venezuela. En el 2002, la élite dirigente de la industria petrolera venezolana, la PDVSA, es decir, los funcionarios del Estado venezolano que trabajan para la empresa nacional de todos los venezolanos, decidieron
intentar detener la empresa. Venezuela produce petróleo, su base, la entrada de divisa del país es casi exclusivamente el petróleo, por lo tanto pensaron los conspiradores que detener el petróleo el gobierno caería muy rápidamente. Hubo un proceso que yo no dudo de calificar heroico, de resistencia, fue fuerte, y uno de los elementos claves de ese sabotaje petrolero, como lo llamamos, es que en este proceso, digamos, autárquico que tienen muchas empresas o tenían empresas públicas en Venezuela, la empresa petrolera nacional, es decir, la empresa más importante del país, había decidido tercerizar, hacer un outsourcing de su automatización, de su informática. Bueno, la empresa tercerizada decidió sumarse al paro petrolero y detuvieron todos los sistemas informáticos en Venezuela. No solamente los detuvieron, sabotearon, alteraron bases de datos, rompieron cables. Es decir, hubo un intento claro, violento, conspirativo de tratar de detener, es decir, de ahorcar la economía del país con la intención de, por medios, por supuesto, antidemocráticos, forzar a la salida del presidente elegido democráticamente. Ese elemento, es decir, lo importante de que el corazón de una empresa que produce petróleo, saca petróleo y lo vende, que el corazón de esa empresa, o el cerebro más bien, así lo llaman el cerebro, es la automatización, pues revela claramente que uno puede tener los pozos, uno puede tener los oleoductos, uno puede tener los barcos para transportar y comercializar el petróleo, uno puede tener refinerías, pero si la automatización, es decir, aquellos programas y equipos donde se corren los programas de simulación, donde se corren los programas de monitoreo, donde se corren los sistemas que gobiernan cada uno de los sistemas automatizados que intervienen en esos procesos, si eso no está en control soberano del país, es como si la empresa no estuviera en manos del país. Entonces los saboteadores sabían eso, trataron de detenerlo, y en ese entonces, eso es diciembre del 2002, enero del 2003, la comunidad de software libre de Venezuela, exponentes y nuestros hackers buenos, intervinieron en la industria petrolera para rescatarla, para reactivar los sistemas, conectar los cables rotos, hicieron todo el proceso de recuperación de la empresa. Eso acercó al poder político con las comunidades de software libre. Y el poder político entendió, a través de este contacto y a través de esa participación protagónica de los miembros de la comunidad de software libre, que la automatización era importante y que el software libre era un instrumento que permitía y permite que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, próxima. Eso fue en diciembre, enero, el sabotaje, el paro ese de petrolero empresarial duró de diciembre del 2002, en diciembre fue un mes duro, enero, en febrero ya se había tomado, desde mediados de enero ya se había tomado empezar control de PDVSA y progresivamente se fueron recuperando las acciones y en 2-3 meses ya se habían normalizado la producción del petróleo y la comercialización. Pero quedó la reflexión y ese contacto entre clase política y miembros de la comunidad de software libre permitió que se lanzara el debate y se acelerara aceleradamente para convertir esto en una ley. Entonces, en el diciembre del 2004, el presidente firma un decreto estableciendo el software libre como de uso prioritario en la Administración Pública Nacional, es decir, en el Poder Ejecutivo, que incluye, por supuesto, las empresas públicas. Y ahí, como marco yo, allí en la lámina, se inicia la era oficial del software libre en el gobierno. Hasta entonces eran iniciativas de alguno que otro técnico nuestro del software libre infiltrado en alguna institución pública, utilizando herramientas libres, tratando de convencer a sus jefes que el software, de todas las ventajas explicadas en las 15 láminas que no vimos,
y algunos de ellos tuvieron la suficiente fuerza y fe y lo entendieron y lo adoptaron, pero eran casos aislados, ¿no? Siguiente. Próximo. Entonces se inicia la era oficial, el decreto 3390, el decreto de diciembre del 2004, arranca entonces un proceso, bueno, aquí hay mucha, en ese decreto había mucha buena voluntad, había mucha inocencia, diría yo, y se hicieron cosas como decir, en 2 años, el decreto establecía que en 2 años toda la administración pública debería haber migrado a software libre. Se puso un reloj que arrancó como en octubre del 2005. Okay. Ahorita arranca el proceso de 2 años, por lo tanto en octubre del 2007 debería estar migrado todo el sistema. Se empiezan a crear herramientas en ese proceso y lo primero que pasó, seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado, he escuchado cuentos similares, es que empezaron a llamar los amigos, yo en particular estaba en la universidad, empezaron a llamar los amigos del gobierno, necesito que vengas y me digas qué es eso del software libre, salió un decreto y me están diciendo que tengo que saber qué es eso del software libre, y empezó con la fuerza de ese decreto a introducir en la cultura pública del funcionario público venezolano esta idea del software libre, con la presión además de que en 2 años tenían que haber culminado su migración. Entonces empezó a moverse, el proceso es largo, como digo ahí, mucha inocencia, mucha buena voluntad, cometimos errores, hemos ido aprendiendo, se aprendió. Hay una frase que repetimos mucho en Venezuela, Simón Bolívar, que fue el libertador venezolano, el libertador de Venezuela, Colombia, Perú, mejor no lo toco, que es un punto ahí complicado con San Martín, Ecuador, Panamá, que era un pedazo de Bolivia, de Colombia y Bolivia, por supuesto. Tuvo un maestro, un sabio venezolano también, que se llama Simón Rodríguez, que vivió muchos años y fue fundamental, tenía métodos educativos, era un avanzado en cuanto a los métodos educativos que luego, en particular, compañeros, bueno, otros sabios como Paulo Freire profundizaron. Hay una frase de Simón Rodríguez que es americanista y dice, o inventamos o erramos, es decir, dejemos de copiar a los europeos, ¿no?, a los españoles en este caso, los europeos, y los ingleses en el caso de los norteamericanos, franceses en el caso de las islas, dejemos de copiarlos, desarrollemos nuestras propias ideas, inventemos, equivocándonos, por supuesto, y aprendiendo el camino, o erramos, que significa sigamos copiando. Es una frase que está muy en la cultura del venezolano, y efectivamente eso hicimos nosotros ahí. Decidimos lanzarnos en el camino del software libre, inventar, y con eso equivocarnos, levantarnos, aprender. Ese fue el proceso, ese es el proceso de migración. Nadie tiene la fórmula secreta. Próxima. Entonces, empezó el grupo técnico que encargado de impulsar esta migración a desarrollar herramientas, desarrollar programas para facilitar, apoyar la migración, que estaba hecho en términos más o menos como que cada quien vaya migrando y cada quien tiene la responsabilidad está delegada en cada uno de los funcionarios, vayan migrando, y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología en particular, y desde el Centro Nacional de Tecnologías e Información, que es una institución que lideraba ese proyecto, pues se fueron desarrollando herramientas, ¿sí?, portales, la Academia de Software Libre, que es un programa de formación y alfabetización en software libre por todo el país, para todos los funcionarios en todos los niveles del Estado, que ha formado ya millones de personas, más de 1 millón de personas, en todos estos años. Portales de encuentro de empresas de software libre, herramientas para educación a distancia, para masificación de la distancia, una distribución
de GNU Linux, propia venezolana, derivada de Debian, un repositorio de aplicaciones, en fin, todo esto articulado a través de un portal que sirve como el punto, el pivote, que es un portal también para ayuda y consulta y espacio de intercambio de información y colaboración entre todos aquellos responsables técnicos que deben adelantar su proceso de migración. Siguiente. Entonces, hoy, ¿dónde estamos parados? Por supuesto, llegó octubre del 2007 y no habíamos migrado toda la Administración Pública Nacional. De hecho, llegó mayo del 2014 y no hemos migrado todavía toda la Administración Pública Nacional. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el estatus hoy? Como les decía al principio, cuando empezaban a llamar los amigos del gobierno, ¿qué es eso del software libre? Uno, ¿qué es software? Dos, ¿qué es libre? El software libre ahorita, cualquier persona en Venezuela, ustedes lo paran en la calle y es muy probable que haya escuchado, seguro que habrá escuchado hablar de software libre, y algunos quizás hasta digan que sí, que eso es algo que está, por ejemplo, en las canaimitas, que son las computadoras portátiles. Es un programa del gobierno de entregar computadoras portátiles, unas netbooks, a toda la población escolar, a todos los estudiantes de la educación pública, primaria, primero, y luego fue extendiéndose a los otros niveles de educación. Entonces, el software libre está en la cultura de Venezuela. Todos los funcionarios en Venezuela han al menos escuchado, saben lo que es el software libre, saben que tienen que ir al software libre. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Ya vamos a hablar de eso justamente. Pero ya está, ya es parte de la cultura. Ya no estamos en el 2004, 2005 cuando el decreto nació y nadie sabía lo que era eso. Hoy la gran mayoría de los servicios web y de servidores que exponen servicios y de servidores de muchas instituciones están en algún GNU Linux, que puede ser de Red Hat, puede ser Debian, hay SUSE, hay por supuesto excepciones notables y de mucho impacto, por ejemplo, las grandes empresas públicas de Venezuela usan Oracle, usan SAP. Tenemos ahí una deuda importantísima, posiblemente común, con muchos de nuestros países y muchas de nuestras instituciones. Es un gran reto que tenemos y más adelante volveré sobre ese punto. Entonces tenemos el software libre es parte de la cultura del funcionario venezolano. Los técnicos, los servidores los técnicos que están, la mayoría han recibido formación de herramientas de software libre. La mayoría de los servicios expuestos en Internet utilizan servidores Apache, servidores en software libre. Lo mismo no ocurre en las estaciones de trabajo. En las estaciones de trabajo, las computadoras que usan los funcionarios, en la gran mayoría veremos todavía software privativo, específicamente el de las ventanitas. Entre las cosas que hacemos, que se hacen en Venezuela, es que se ha ido agrupando y creando una asociación de instituciones con todos los ministerios, con varias instituciones debajo de los ministerios, que están articulados trabajando en su proceso de migración. En esos 50 y tantos instituciones vinculadas en esa red, pues la migración, el porcentaje de migración de los servidores está por arriba del 80%. O sea, más del 80% de esa asociación alrededor de todos los ministerios en Venezuela, que son como 32, más los despachos y las instituciones aliadas, generalmente en el área de Caracas, tienen en la parte de servidores, más de un 80% está en software libre. En esas mismas instituciones, en las estaciones de trabajo y en la formación de los funcionarios para que hagan el cambio tecnológico,
no hemos podido superar la barrera del 30%. Y ese es un espacio, digamos, de gente que ya está identificada, funcionarios, instituciones, articulada en ese espacio de colaboración. Hay, por supuesto, un enorme universo sobre el cual no había, después veremos cómo eso va a ser, cómo eso se va a transformar, donde no hay visión, y lo que hay es la percepción. Uno lo ve cuando uno va a una oficina cualquiera, que la máquina que uno aparece a los ojos de cualquiera son máquinas que están en las ventanitas privativas. Próxima. Entonces, ese fue el estatus hoy. Entonces, un aspecto importante que les comentaba es qué ha pasado con el marco legal. En el marco legal ha habido grandes avances. Ayer, por ejemplo, Enrique nos contaba en la inauguración las varias leyes que, en particular en Uruguay, que ha avanzado a pasos agigantados con la gestión de Mujica, que lamentablemente no es presidente vitalicio. Ha avanzado muchísimo en establecer un marco legal para que pueda darse el software libre. Y eso es parte de la discusión y reflexión que vamos a comentar al final, y vamos a discutir sobre eso. En Venezuela, como les decía, la historia arranca en diciembre del 2004. Antes teníamos la prehistoria con muchas comunidades. Nosotros siempre hacemos el chiste que las comunidades de software libre, o antes eran o tienden a ser, como era la izquierda latinoamericana tradicional, es decir, donde había 3 o 4 personas agrupadas en un partido, se dividían en 2 y luego estos de 2 se dividían. Tienen esa facultad de dividirse, pelearse por sutileza. Entonces, 2004, decreto de obligatoria ejecución solamente en el Poder Ejecutivo, no toca los poderes locales y regionales, no toca los otros poderes del Estado, legislativo. En el caso judicial, en el caso de Venezuela, tenemos 5 poderes: está el poder moral, el poder electoral. Hemos ido desarrollando también un marco legal, no a nivel de leyes o decretos, sino de resoluciones ministeriales que son también de obligatorio uso en la administración pública. Por ejemplo, normas para el formato de documentos electrónicos. Nosotros adoptamos por norma ODF y PDF. Otra norma es que establecimos nuestra distribución de software libre para las estaciones de trabajo. Es Canaima GNU Linux, como les dije, un pariente, un descendiente de Debian, asociado al proyecto Debian. Hay otras normas, por ejemplo, normas para portales web, normas de seguridad. Hay un marco legal que se ha ido desarrollando para ir armando completamente la estructura que se necesita. Más recientemente, en el año 2012 y el 2013, hubo 2 saltos importantes en materia legal para darle ese cuerpo requerido para el desarrollo del software libre y del gobierno electrónico en software libre, por supuesto, porque no puede ser de otra manera. Uno es la ley de interoperabilidad, que es básicamente una ley que pone las bases para que haya, para organizar y obligar al intercambio de información entre las instituciones del Estado. Y más recientemente la ley de infogobierno, sobre la cual hablaré con más detalle en las próximas láminas. Próxima. Entonces, la ley de infogobierno es una ley establecida, como lo dice su nombre, para hacer un gobierno informático, un gobierno electrónico, es decir, un gobierno con el cual los ciudadanos, las empresas, la sociedad se relaciona de manera expedita utilizando los medios electrónicos, utilizando Internet. Entonces hay 8 puntos importantes que marcan los objetivos de la ley. Los voy a leer. Entonces, lo primero es facilitar el establecimiento de las relaciones entre el poder público y las personas a través de las tecnologías de información. Ese es el propósito
primero de la ley. Y además le agregamos otras cosas. Queremos, por supuesto, universalizar el acceso y apropiación de las personas con las tecnologías de información libre. Me disculpan por las siglas, no están explicadas. Por otro lado, no queremos, es importante que una ley que alcance a todos los ciudadanos, que favorezca a todos los ciudadanos. Por lo tanto, queremos que en Venezuela, donde se tiene una democracia protagónica, representativa, pero también participativa, el poder popular, es decir, el pueblo, toda la sociedad y sobre todo el poder popular organizado pueda también, pero aunque esta ley permita el empoderamiento de esas comunidades organizadas utilizando las tecnologías de información. Como propósito general del gobierno electrónico, cuando uno automatiza, es ayudar en la transparencia de la gestión pública, es decir, los papeles escondidos en las gavetas son una fuente para manejos raros, para manejos no transparentes. Al automatizar, y esa información automatizada puede ser expuesta y sometida al control popular, pues efectivamente eso ayuda a fortalecer la democracia, a mejorar todos los procesos y evitar, mitigar, disminuir el terrible problema de la corrupción presente en todos los países. Es una amenaza constante. Aquí tenemos subiendo, llegando al FISOL, a la feria esa, lo primero que uno se encuentra es el stand del Estado de Río Grande do Sul, y lo primero que uno ve ahí es un portal, una herramienta que ha hecho el Estado para intercambiar ciudadanos, para intercambiar información con el ciudadano, mostrar información al ciudadano, información de Contraloría, donde expone los proyectos y el estado de los proyectos que desarrolla el Estado de Río Grande do Sul, y tiene un canal para que los ciudadanos puedan ver cómo están las obras y reportar si una obra, un proyecto no está en tiempo o tiene problemas o no se está haciendo nada. En fin, eso de que el ciudadano pueda actuar como contralor, ayudando en la gestión pública, que a fin de cuentas, por supuesto, su objetivo es servirlo a él, pues es facilitado, permitido y empoderado por las tecnologías de información. La ley de Infogobierno establece eso. Próxima. Apoyar la democracia participativa, no solamente en Contraloría Social, sino además establece las bases para que el pueblo, el ciudadano, pueda participar en decisiones de gobierno. Por ejemplo, otra vez voy a poner el ejemplo de Río Grande do Sul, porque lo tenemos ahí. Estuve conversando largamente con los responsables ahí del stand, que pueda, por ejemplo, el ciudadano proponer proyectos a ser ejecutados con los dineros públicos, o que pueda decidir entre varias alternativas para utilizar unos recursos del Estado, y pueda el ciudadano opinar y decir: yo prefiero que se haga este hospital y esta escuela, pues no, porque tengo que escoger una de las dos, o al revés, necesitamos más la escuela, yo creo que necesitamos más la escuela que un hospital. En fin, ese tipo de... Esperemos que no tengan esa decisión y que le den el hospital y la escuela, no es un mal ejemplo, ¿no? Luego, establecer los principios para la normalización y estandarización en el uso de las tecnologías de información. Contribuir con el poder público apoyando la simplificación de trámites, es decir, no automatizar el caos. Y, fundamental, fomentar la independencia tecnológica. Eso que dice en la ley, ahí lo que se lee es software libre, hardware libre. Siguiente. Próxima. Bueno, esto es una gráfica que simplemente expresa lo que ya dije en línea, así que voy a pasar a la próxima. La ley tiene muchos artículos, no es mi intención, por supuesto, ni tiene ningún interés que les cuente los artículos uno por uno. Vamos a ver los elementos claves de la ley, los más relevantes. Tiene muchos para hacer todo lo que ya dije que tenía como finalidad. Para cada uno de esos elementos hay desarrollo de artículos que
para desarrollar ese objetivo, una de las cosas que hace, que establece la ley, cuál es la organización que va a controlar y regular eso. La ley establece entonces en el nivel estratégico un Consejo Nacional para el uso de la tecnología de información que está al nivel de la coordinación de ministerios, que en el caso de Venezuela es función del vicepresidente. La vicepresidencia de la República de Venezuela es la que coordina el Consejo de Ministros. Entonces, a nivel de la vicepresidencia de la República se ubica el Consejo Nacional para el uso de la tecnología de información, para aprobación de los planes y metas estratégicas. Al nivel táctico aparece el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, que es el rector en tecnología de información, de las políticas públicas en tecnología de información, y encargado de coordinar esa ejecución y hacer que se haga. Y luego en el plano operativo, la ley crea una institución que es la Comisión Nacional de Tecnologías de Información, que a su vez se apoya en dos instituciones que son el Centro Nacional de Tecnología de Información, que entre otras cosas va a apoyar, a alimentar a la Comisión Nacional de Tecnología de Información en las normativas, en el desarrollo de las normativas en tecnologías de información que son necesarias, por ejemplo, las que mencionamos antes sobre cuál es la norma para los documentos electrónicos en la Administración Pública Nacional. Y SUCERTE, que es la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica en Venezuela, que también tiene la función de ocuparse de la seguridad informática en el Estado. Entonces, esto lo apoya en lo relacionado con la seguridad informática y el CNTI en normalización y otros aspectos técnicos. Próxima. Resumo los elementos, digamos, los 5 puntos más importantes para mí que establece la ley. 1, sienta las bases para el gobierno electrónico, que ya les mencioné los planes y proyectos que tenemos sobre eso. Establece ahora sí el software libre que en el decreto del 2004 alcanzaba solamente el poder ejecutivo, ahora alcanza a todos los poderes y a todos los niveles públicos, es decir, las alcaldías, las gobernaciones, las empresas de esas gobernaciones y de esas alcaldías y sus instituciones, al poder electoral, al poder moral, al poder legislativo, al poder judicial, que antes no eran alcanzados por el decreto presidencial. La ley establece que ahorita es para toda la administración pública, para todo el poder público, que es el deber ser. Otra diferencia importante con el decreto 3390 es que establece responsabilidades y sanciones al incumplimiento de esta ley. Es decir, como les comentaba antes, incluso en esta asociación o conglomerado de entes que trabajan, que están identificados y forman parte de esa comunidad de software libre que gestiona y alimenta el Centro Nacional de Tecnología de Información, la porcentaje de migración de las estaciones de trabajo nunca ha pasado del 30%, se oscila siempre entre el 25, 24 y no pasa de ahí. Ahora, el funcionario responsable de las tecnologías de información en esas instituciones tendrá multas, tendrá suspensiones administrativas si no las migra, o si no es capaz de justificar por qué no deben estar migradas. No se crean, por supuesto, que la justificación se puede hacer de manera alegre. No, hay un procedimiento técnico para que esa solicitud sea o no aprobada. Entonces, estas dos cosas son diferencias importantes para cambiar, darle otro momento a la migración. Luego, otra cosa importante que tampoco se tenía es que se crea una institución fuerte, que es la CONATI,
que es la que va a impulsar, controlar y fiscalizar ese proceso, ¿sí? Que además tiene presupuesto propio derivado de los tributos, donde tendrá fuerza, tendrá distribución nacional, y digo, utilizo el futuro porque ya vamos a ver, bueno, pero lo digo acá, esa ley que fue aprobada en agosto o octubre, ya me acuerdo, creo que en octubre del 2013, empieza a regir, pues el vacatio legis, empieza a regir en agosto del 2014. Entonces el año que viene, cuando yo venga a FICEL o venga alguien de Venezuela a FICEL, pues nos contará, ¿sí?, cuántos hay presos, cuántas instituciones han migrado y todo eso. Próxima. Muy bien, ya para ir cerrando. La ley de Infogobierno, aprobada el año pasado y que entra en vigor este año, le da un nuevo impulso, o el impulso definitivo, un impulso que debemos aprovechar y vamos a aprovechar para impulsar la automatización del Estado con software libre. El ministerio, nuestro gobierno, ha públicamente ofrecido del 2014 al 2016, es decir, en 3 años, automatizar todos los trámites de la Administración Pública Nacional. Este año debemos automatizar 250 trámites para completar 400 con los 150 trámites que ya están automatizados y avanzar hasta cubrir los casi 900 trámites que tenemos inventariados en la Administración Pública Nacional. Además, como les contaba al principio, el contexto de las mesas de conversación sobre el estado en Venezuela, el estado político en Venezuela, las tensiones derivadas de estas protestas muy difundidas en los medios internacionales, muy difundidas en las redes sociales y amplificadas y distorsionadas, por supuesto. Bueno, en las mesas de negociaciones con el sector productivo, estamos atendiendo lo productivo para atender la escasez, pues vamos a empezar este año por todos aquellos trámites que inciden en demoras o en gastos de las empresas en Venezuela. Estamos conformando una red de desarrolladores nacionales, es decir, todavía no hemos determinado qué figura le vamos a dar, pero son fábricas de software ubicadas en al menos 7, distribuidas en las 7 regiones en que tenemos organizado ahorita la actividad del Poder Central. Estamos en la discusión, voy a comentar con algunos compañeros, sobre quién va a ser y cómo va a ser el operador de tecnología de información, y eso es una de las razones, motivaciones personales para venir acá y conversar con los compañeros de los diferentes países, en particular de Brasil, de cómo lo han estado haciendo ellos y qué experiencia tienen que nos pueda servir a nosotros. Y, muy importante, la ruptura generacional que implica el proyecto Canaima Educativo, es decir, las computadoras portátiles con software libre que se han venido entregando desde el 2009 a los niños y niñas en la educación pública venezolana. Primaria, cubierta completamente, todos los niños hoy tienen una computadora Canaima en sus manos de la educación pública. La estamos completando este año y parte del próximo, toda la educación secundaria, es decir, que para finales del año que viene, todos los estudiantes en el sistema público de educación, en primaria y secundaria, todos tendrán una computadora portátil con software libre en sus manos, todos. Ese plan ahorita se está extendiendo a las universidades con otra modalidad, que es una modalidad de tableta. Bueno, eso es una ruptura generacional. Nosotros tendremos ahorita un país educado, habituado, que utiliza, que ha tomado las decisiones, que sabe que puede tomar las decisiones de la tecnología de su computadora y que su tecnología
por defecto es una tecnología libre y no al revés, que es el mundo o el país como estaba antes de este proyecto de Academia Educativa. Próxima. Entonces, ya para cerrar, reflexiones de este proceso, ponerle plazo a la migración es ponerle plazos a una migración absoluta es lanzarse en una tarea frustrante. Hay que poner metas para poder avanzar y avanzar rápido. Pero la migración, en todos estos años que tenemos en Venezuela y seguramente en Brasil, el Río Grande do Sul incluso tiene una historia anterior de migración, pionero de hecho mundial. Hay obstáculos técnicos, es decir, aplicaciones, sistemas, drivers que no existen libres. Hay obstáculos psicológicos, el hábito a una tecnología, cuando se la cambian uno no quiere cambiar. Eso parece un chiste, uno lo dice de manera de chiste, pero eso se convierte en un problema real. Es un gran obstáculo para la migración. Económicos, hay que hacer inversiones iniciales que son difíciles de justificar desde el punto de vista público, y la gente prefiere renovar una licencia que ya está aceptado como que un gasto corriente que todos los años hay que hacer, aunque a la larga, y ni tan a la larga, es mucho más caro que esa inversión inicial, pero las inversiones iniciales que son proyectos son difíciles, tienen más obstáculos de ser aprobados que lo recurrente, tristemente. Y políticos, por supuesto. La derecha en general ve el software libre como una cosa de comunistas y tal, y eso es antiempresa, cosa que es falso. La izquierda o los gobiernos progresistas o las políticas progresistas no se pueden disociar del software libre, pero las políticas, digamos, no progresistas pueden convivir y beneficiarse, por supuesto, del software libre. Es decir, la transparencia, por ejemplo, del poder público es una necesidad en toda democracia, sea de izquierda o sea de derecha. Y esa transparencia solamente es lograble, posible, con el software libre. Y eso no se discute. Es posible migrar, es posible adoptar el software libre, es posible apuntar hacia las tecnologías libres, el hardware libre. Es necesario, por la transparencia, por el control del Estado, el control que tiene la sociedad sobre el Estado. Es necesario. Parece imposible, pero alguien pensaba hace unos años, los que empezaron a hablar sobre las normativas en Internet, que el marco civil podría ser aprobado en Brasil. O alguien pensaba hace 15 años que una ley como la que acabamos de aprobar en Venezuela pudiera ser aprobada. Para decirle un poco de los obstáculos, a pesar de la voluntad política que hay en Venezuela de aprobar este tipo de cosas, la ley de infogobierno que se aprobó en el 2013 fue aprobada en primera discusión en el 2005. En el 2005 se aprobó en primera discusión y pasó 8 años en mucho lobby de empresas privativas, muchas peleas, para que pudiera al final darse la fuerza y la conjunción de fuerzas para aprobarla. 8 años en un país cuyo gobierno estaba clarísimo, por lo menos ideológicamente, que ese era el camino. Y por último, para cerrar, antes de que me regañen, ya me regañarán, es muy importante esto que estamos haciendo ya en muchos países, aliarnos, pueblo, sociedad civil, gobierno, en este logro que es un logro de país, aliarnos también países regionales, mundiales, países que persiguen estos objetivos de transparencia, de soberanía, porque el software libre, la comunidad de software libre se fortalece para justamente afrontar todos estos obstáculos, por mencionar uno, el técnico, juntos será posible. Muchas gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Sí. Para una. Si hay alguna pregunta o comentario.
Bueno, muchas gracias.